Hola, ¿cómo están? Hoy lo que vamos a ver son los estados de agregación de la materia y cómo se encuentran sus partículas distribuidas en dichos estados, ¿sí? Bien, la materia se presenta en tres estados: en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. En el estado sólido, ¿sí?, la cercanía de las partículas, ¿sí?, es mucha. Vamos a poner acá mucha. ¿Qué quiere decir? Que las partículas están muy juntas, ¿sí? Y están bastante ordenadas, ¿sí? En el caso, comparándolo con el líquido, la cercanía de las partículas, ¿sí?, tienen más espacio, ¿sí? Vamos a poner cercanía de partículas, hay más espacio entre partículas. ¿Sí? Y en el gaseoso, las partículas se encuentran bien separadas. Vamos a poner muy separadas. Bien, ahora, esta distribución y esta cercanía de las partículas lo que va a hacer es otorgarme distintas propiedades, ¿sí? Vamos a ahora ver el movimiento. Si las partículas se encuentran en el sólido muy juntas, prácticamente no va a haber movimiento. Y vamos a ponerle movimiento de partículas, no. Si no hay movimiento de partículas en un sólido, por lo tanto el sólido no va a poder fluir, ¿sí? Así que fluidez no presenta. Forma. Un sólido, si observamos, sí tiene una forma propia. Entonces vamos a poner forma propia. ¿Sí? Este marcador tiene una forma propia. Por ejemplo, este recipiente es sólido y tiene una forma propia. ¿Se entiende? Y sus partículas están bien juntas. ¿Tiene un volumen? Sí, tiene un volumen definido. Vamos a ponerle definido. Y la fuerza de atracción entre sus moléculas es muy fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque justamente al estar muy cerca una partícula de la otra, esa fuerza de atracción es fuerte, ¿sí? Bien, vamos a comparar ahora con el estado líquido. Si nosotros observamos, hay un poco más de espacio en el estado líquido entre partículas. Entonces, si hay un poco más de espacio, lo que va a hacer es que esas partículas tengan cierto movimiento. Entonces, vamos a poner cierto movimiento entre partículas. ¿Sí? Bien, y con respecto al estado gaseoso, el movimiento, ¿sí?, por lo contrario, va a ser muy grande. Al estar las partículas muy separadas, el movimiento va a ser aún mayor que en el estado líquido. Vamos a poner mucho movimiento. Mucho movimiento. Bien, sigamos con el estado líquido. Este movimiento lo que me va a otorgar es la propiedad de fluir, ¿sí? Los líquidos van a poder fluir al tener cierto espacio entre sus partículas, ¿sí? Va a haber mayor movimiento entre ellas y por lo tanto van a poder fluir. Entonces, sí presentan fluidez. Con respecto a la forma, los líquidos no presentan forma propia, sino que se adaptan al recipiente que los contiene. Entonces vamos a poner, se adaptan al recipiente que los contiene. Esto es muy fácil de darnos cuenta, porque si yo tengo el líquido en una olla, va a tomar la forma que tenga la olla. Si yo ese líquido lo paso a una botella, va a adoptar la forma que tenga esa botella. ¿Sí? Esta adaptación al recipiente que lo contiene es gracias justamente a esa fluidez.
Y esa fluidez es gracias a ese movimiento que hay entre las partículas. Y ese movimiento es gracias a que las partículas no están tan cerca. Por lo tanto, ¿tienen volumen? Sí, poseen volumen, también definido. Vamos a ponerlo definido directamente. Si yo veo un recipiente, supónganse, si voy a comprar una gaseosa, te dice, la gaseosa tiene un volumen de 1 litro, 1 litro y medio, 2 litros. ¿Sí? Tienen un volumen definido los líquidos. Bien, fuerza de atracción entre moléculas. Acá va a ser un poquito más débil, ¿sí? Va a ser más débil. Perfecto. Ahora vamos a compararlo con el estado gaseoso, ¿sí? La cercanía de las partículas, esas partículas están bastante lejanas, ¿sí? Están muy separadas, por eso es un gas. Tienen mucho movimiento, ¿sí? ¿Presentan fluidez? Claro que sí, mucha más fluidez que un líquido. ¿Presentan forma propia? No. ¿Sí? Los gases no tienen una forma propia. ¿Un volumen definido? Tienen volumen, pero no definido. Entonces vamos a ponerle no definido. El volumen es no definido. No definido. Y la fuerza de atracción entre moléculas, ¿sí? Prácticamente es nula. Vamos a ponerle que es muy débil. ¿Sí? Bien. Hasta acá con lo que es más o menos detallar el tema de las partículas. Ahora lo que voy a hacer es dibujárselos para que ustedes puedan ver todo esto plasmado en un dibujo. Vamos a poner los 3 estados de la materia. Vamos a dibujar las partículas. Así ustedes lo pueden ver en el dibujo cómo se van a disponer esas partículas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer de cuenta que tengo un recipiente, ¿sí? Vamos a hacer otro acá. Y vamos a hacer otro por este lado. No se nota mucho. Bien, voy a hacer con rojo porque no tengo mucha tinta. Vamos a dibujar las partículas en este estado. Si las partículas estaban muy juntas, no tienen separación entre ellas, no tenían movimiento. Por lo tanto, el estado que yo estoy dibujando es el estado sólido. ¿Sí? No hay movimiento, no hay espacio, no hay movimiento entre partículas, por lo tanto no va a fluir. La fuerza de atracción entre ellas es muy grande, ¿sí? Va a tener una forma propia, ¿sí? Y va a tener un volumen definido. Vamos al estado líquido. Dijimos que en el estado líquido las partículas estaban un poquito más separadas, ¿sí? Vamos a hacer acá. Las partículas, un poquito más de separación que en el estado sólido. ¿Sí? Fíjense acá, tienen más separación que en el estado sólido, tienen cierto movimiento entre sus partículas, eso le da la propiedad de poder fluir y de adaptarse al recipiente que las contiene. ¿Sí? Y vamos a ir por último al estado gaseoso, que en el estado gaseoso, si nosotros dibujamos las partículas, ¿sí? Van a estar muy separadas. Que estén separadas va a permitir que estas partículas tengan mucho movimiento. ¿Sí? Esto significa movimiento. Estas partículas van a chocar entre sí con el recipiente que las contiene, con las paredes del recipiente que las contiene. Por lo tanto, van a fluir mucho más que los líquidos, ¿sí? Van a
no van a tener una forma propia, ¿sí? Tampoco van a tener un volumen definido. Volumen tienen, pero no está definido, ¿sí? Así que fíjense, acá tenemos los 3 estados dibujados como partículas, para que ustedes puedan observar y darse cuenta, ¿sí?, las diferencias que hay entre un estado y el otro.